Y ya entraremos más específicamente en esta sesión al punto donde se tratan otro tipo de contribuciones, activos, inversiones, nóminas, aportaciones de seguridad social, que como comentábamos con la doctora Venegas, eso ya se anticipó un poquito en la sesión pasada. De hecho, justamente en unos minutos más deberán estar recibiendo ya todos ustedes el temario, ya modificado con los subtemas, porque tuvimos que hacer ahí algunos ajustitos, pero ya tal cual como ustedes los van a ver en cada uno de este módulo y de los siguientes módulos. Pero bueno, ya no los aburro ni los distraigo más, escuchamos a nuestra invitada de lujo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, señor notario. Buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente estar aquí en el Colegio del Notariado Mexicano. Estamos viendo contribuciones federales y hacíamos un muy breve repaso de los impuestos federales. La clase pasada pues le dedicamos ampliamente ahí sí el tema del IVA. ¿Por qué? Porque son impuestos, tanto impuestos sobre la renta, que será motivo del siguiente módulo total, prácticamente completo. Más bien son dos módulos, ¿no? Porque tienen personas físicas y también la continuación de personas morales. Entonces, porque es el más importante. Entonces, en segundo lugar, tenemos el impuesto al valor agregado, que fue lo que estuvimos viendo. Habíamos también comenzado a analizar al impuesto que está como en tercer lugar de importancia en la Ley de Ingresos de la Federación, que es el impuesto especial sobre producción y servicios, y habíamos anotado por aquí quiénes son los sujetos, cuáles son los hechos imponibles propiamente, y estamos hablando del objeto, que era lo que se grababa. Hablamos en particular, ya casi para concluir, que había una serie de, vamos a llamarle mercancías o mercaderías, que están sujetos al pago de este impuesto, como los combustibles, los alcoholes, las bebidas alcohólicas, la cerveza, mieles incristalizables, plaguicidas, alimentos altamente calóricos a partir del 2014, combustibles fósiles, pero también la ley se refiere a servicios, y en esta diapositiva fue que nos quedamos. ¿Qué servicios están comprendidos aquí? Pues bueno, son los objetos grabados en calidad de servicio dentro del IEPS, pues tenemos referido anteriormente. También se consideran como servicios, y esto pues en un primer acercamiento a la normatividad, pues uno diría, bueno, ¿cómo que servicios? Pero así están previstos en la ley, y ahorita vamos a comentar un poco el por qué. La realización de juegos con apuestas y sorteos, independientemente del nombre con que se les designe, que requieran permiso, según lo dispuesto en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento. Ahora bien, a mí me llama un poco la atención porque por realización con apuestas y sorteos, pues es prácticamente una actividad empresarial, pero está prevista aquí como si fuera un servicio. Aquí solamente quiero recordar algo que ya comentaba yo la clase pasada. El impuesto especial sobre producción y servicios en su ley es básicamente el sistematizar un conjunto de leyes a consumos especiales que estaban regulados en lo aislado. Se trató de conjuntar, se trató de darle un tratamiento uniforme. Por eso es que cuando uno empieza
a conocer este impuesto, de pronto lo siente uno un poquito como no tan uniforme en el objeto, ¿no? Porque nos está hablando de primera enajenación e importación de los bienes que ya mencionamos, pero también están incluidos en la misma ley, la realización de juegos con apuestas y sorteos que tengan esta característica. Y también vamos a ver que están incluidos el uso de redes públicas de telecomunicaciones, ¿no? Entonces entran también, por ejemplo, juegos, apuestas y sorteos que realicen los organismos descentralizados, así como la realización de juegos o concursos cuyo premio se obtenga por la destreza del participante en el uso de máquinas, que en el desarrollo de aquellos utilicen imágenes visuales electrónicas como números, símbolos, figuras u otras similares que se efectúen en territorio nacional. Quedan comprendidos en los juegos con apuestas aquellos en los que solo se reciban, capten, crucen o exploten apuestas. Asimismo, quedan comprendidos en los sorteos los concursos en los que se ofrezcan premios y en alguna etapa de su desarrollo intervenga directa o indirectamente el azar. Entonces, ya de por sí, al referirse a este impuesto para juegos con apuestas y sorteos, vemos que son varias modalidades. Ahora, si nos subimos un escalón y vemos el conjunto de actividades que están considerados como servicios grabados en el IEPS, pues la verdad es que el abanico es muy amplio. Por eso decíamos que el común denominador en toda la ley, y diríamos casi nada más, o en los hechos imponibles, cuando refiriéndose a los objetos dice primera enajenación o la importación. Entonces pues bueno, esto es interesante y sí hay que ir como sistematizando el análisis poco a poco, porque como les menciono, en un primer conocimiento de la ley del IEPS, pues son tantos los objetos que entran, es también amplia la diversidad. Una tasa o bien una cuota para un objeto. Así en una primera lectura no nos parezca tan uniforme, pero realmente el legislador cuando realizó esta ley, cuando formuló este ordenamiento, sí hace un gran trabajo. Hizo un gran trabajo. Bien, lo mismo va a ser objeto de gravamen la exportación definitiva que realicen empresas residentes en el país de los alimentos no básicos con una densidad calórica de 275 más kilocalorías por cada 100 gramos. Siempre que sean fabricantes o productoras impuesto a la importación o les haya sido trasladado el impuesto cuando adquirieron dichos bienes.
Bueno, posteriormente aquí por lo que hace al impuesto a la importación, me reservo un comentario para cuando estemos hablando de este impuesto en particular. Pero nuevamente, yo creo que en este objeto lo único que pretende el legislador es armonizar el gravamen, porque si se grava con IEPS la enajenación de estos productos no básicos con una densidad calórica superior a 275 kilocalorías por cada 100 gramos para el consumo interno, pues en este caso lo amplía también a la exportación, solamente adicionándole un requisito, que los fabricantes hubiesen sido sujetos o bien repercutidos económicamente con el impuesto a la importación. Bien, ¿en qué momento se causa el impuesto? Eso es muy importante saber. En los distintos impuestos federales hemos marcado o tratado de marcar con precisión cuál es el momento de causación, y es aplicable para cualquier otro tipo de contribución. Es muy importante saber cuál es el momento preciso en que se causa, en qué momento exactamente el sujeto pasivo embona en la hipótesis normativa y en ese momento nace la obligación tributaria sustantiva. Es muy importante desde el punto de vista jurídico, porque es la ley que le resultará aplicable la que se encuentre en vigor en ese momento de causación. En el caso de IVA y en el caso de IEPS, pues bueno, es muy sencillo identificar el momento de la causación, pero la próxima clase que estemos hablando ya de impuestos sobre la renta y en sus módulos posteriores referidos al impuesto sobre la renta, pues el impuesto sobre la renta se causa a lo largo de todo un ejercicio, es decir, si es un ejercicio regular, desde el 1 de enero hasta el 30. Las disposiciones fiscales, como ustedes lo han podido notar, desde que tengan un acercamiento con ellas, pues son demasiado dinámicas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, pues ya nos estamos empezando a empapar de lo que van a ser las reformas que aplicarán para el próximo año. Se entregó el 8 de septiembre el paquete económico y pues ya estamos haciendo el análisis de los mismos y a la expectativa de qué es lo que van a aprobar o que van a modificar el Congreso de la Unión, o en caso del presupuesto, pues la Cámara de Diputados. Bien, entonces, ¿cuándo se causa el impuesto especial sobre producción y servicios? Tratándose de la enajenación de bienes, se causa en el momento en que se cobran las contraprestaciones y la base ahí es sobre el monto de lo cobrado. Bien, tratándose de la importación, porque recordemos que la ley del IEPS tiene, vuelvo a repetir, como hecho imponible la primera enajenación o la importación de los bienes a los cuales nos referimos hace unos minutitos. Pues bueno, en la importación de bienes el impuesto se causa en el momento en que el importador
presenta el pedimento para su trámite en los términos de la legislación aduanera. Ayer, el martes comentábamos sobre el momento en que se tenía que pagar el impuesto al valor agregado tratándose de importaciones. Se paga de manera conjunta el IVA, el IEPS y en su caso, si lo hay, el impuesto general a la importación. Se presenta el pedimento para desaduanar la mercancía y en ese momento se lleva a cabo el pago de todas estas contribuciones, incluyendo el IEPS cuando se trate de materias, objetos gravados por el IEPS. Bien, dice, en los casos de importación temporal al convertirse en definitiva, ¿no? Porque en ocasiones son introducidas mercancías de manera temporal, como por ejemplo para ser transformada, y al final vamos a pensar que las introducen, son importadas del país que ustedes quieran imaginar hacia México y van a ser transformadas en una planta, en una fábrica en el estado de Coahuila. Son transformadas y al final se decide que ya el producto terminado se va a quedar en México. Como fue introducido con un pedimento de importación temporal, pues simplemente se lleva a cabo una importación definitiva virtual, y en ese momento, si estuviéramos hablando de objetos grabados por el IEPS, pues tendrá que pagarse, y lo mismo el IVA y el IGI en caso de que se deba de pagar. Dice, en el caso de bienes que hayan sido introducidos ilegalmente al país, cuando dicha internación sea descubierta o las citadas mercancías sean embargadas por las autoridades. Pues bueno, aquí ya viene otro tema, todo un procedimiento de determinar en caso de que sean mercancías sujetas a IEPS, pues estará exactamente este impuesto, más el impuesto al valor agregado, más el impuesto general a la importación, seguramente multas, actualizaciones, recargos, etcétera, ¿no? Bien. Tratándose de servicios, porque acuérdense que se graban tanto enajenación e importación de las mercancías a las cuales ya nos referimos, pero recuerden, empezamos la clase de hoy hablando de una serie de actividades que están catalogadas en la ley especial, en la ley de este impuesto, como servicios. Entonces, ¿en qué momento se causa? Tratándose de servicios, en el momento en que sean cobradas efectivamente las contraprestaciones. En esto hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a pesar de que el impuesto se causó en el momento en que se lleva a cabo el hecho imponible, sin embargo, dice, pues para efectos de servicio, aquí no, aquí se va a considerar que se está causando hasta
bueno, esa sería como la regla general. Posteriormente se menciona una base para cada hecho imponible y se va especificando. Aquí solamente recordando algo que seguramente los profesores que me antecedieron ya lo mencionaron. La base imponible pues ya es uno de los dos elementos que nos sirven para cuantificar las contribuciones. Combinamos base imponible con tasa, tarifa o cuota, ¿no? Entonces, las bases imponibles se pueden expresar en dinero, pero también se pueden expresar en otro tipo de unidades, ¿no? En el caso de decíamos, la regla general es que la base sea el monto de la contraprestación. Sin embargo, vamos a ver algunas excepciones, como cuáles. Por ejemplo, en la enajenación de cerveza, la base imponible es el total de litros enajenados, es decir, se puede, no tengo aquí la ley a la mano, pero vamos a pensar de que no se habla de aplicarle un porcentaje al valor de la cerveza, sino, por ejemplo, dice tantos pesos por cada litro de cerveza. Entonces, pues bueno, si se enajenan 10 litros de cerveza, multiplicamos esa cuota por 10 y ya, sin importar cuál haya sido el valor de la contraprestación en la enajenación de la cerveza. En el caso productores o importadores de cigarros, la base imponible es el precio de venta al detallista. Ahí hay algo interesante, se mezclan dos especies de base imponible para determinar un solo impuesto a un solo producto. Esta base imponible primeramente dice el precio de venta al detallista. Yo les comentaba la clase pasada, cuando empezábamos a comentar este impuesto, les decía, bueno, en un cigarrillo pues hay una carga tributaria alrededor de 110 más el 16, cerca del 200% o un poquito más puede ser. ¿Por qué razón? Porque primeramente para calcular el IEPS de los cigarros, primeramente es el precio del cigarro se multiplica por una tasa que está alrededor del 140% de lo que cuesta el cigarrillo. Aquí sí importa el precio del cigarrillo, pero además se le adicionan 30 centavos de este mismo impuesto. O sea, hagan de cuenta que estuviéramos hablando de dos maneras, de dos tasas diferentes, bueno, una tasa y una cuota para determinar un impuesto de un solo producto. Decíamos, está fuertemente grabado. Primero 140% de tasa y luego además 30 centavos por cada cigarrillo. Y eso habrá también que calcular el IVA. Imagínense, y si estamos hablando de importadores, pues hasta un impuesto general a la importación. Está fuertemente grabado los cigarros, tabacos labrados también. Bien, luego tendríamos enajenante, base imponible, enajenantes de bebidas saborizadas. Tratándose de bebidas saborizadas, que aquí diciéndolo lisa y llanamente son primordialmente los refrescos, también la base imponible es por litros. Son 2 pesos por litro, si no mal recuerdo, y no importa el costo del refresco, simplemente es
por cantidad. Esa es la base imponible. Bien, en caso de que se enajenen materias como concentrados, polvos, extractos, se calculará de acuerdo con las especificaciones, es decir, si estamos hablando de un concentrado que a lo mejor me dice que el envase de 1 litro me sirve para producir 10 litros de ese refresco, pues entonces estamos hablando de 10 litros de bebidas endulzadas, ¿no? Y los combustibles por unidad de medida. Y pues bueno, actualmente en las gasolineras pues nos expenden por litro, básicamente. Bien, luego tendríamos en la importación, la base imponible va a ser el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de contribuciones y aprovechamientos, excepto el IVA. Entonces, pues, y bueno, vamos a ver que también tiene excepción. A los cuales ya nos hemos referido, como cervezas, bebidas endulzadas. La base imponible es por unidad de medida de combustibles, lo mismo, ¿no? Litros, unidades, gramos, según sea el caso. La base imponible del IEPS, tratándose de servicios, ahí sí es el valor de la contraprestación. Y en el caso específico de la organización de juegos o sorteos, se considera como base imponible el valor, como valor el monto total de las apuestas. Vean entonces, en todo esto podemos observar la diversidad, realmente la diversidad de objetos mezclados con los que la ley llama servicios, más los distintos tratamientos que aterriza la misma ley, el mismo impuesto. Bien. Tratándose de los juegos o sorteos en donde las apuestas se llevan a cabo con fichas, tarjetas, contraseñas, pues las cantidades que amparen dichas fichas de dispositivos o comprobantes, ¿no? Vamos a pensar que a lo mejor vamos a jugar una especie de ruleta y que les dan fichas y que cada color pueda tener un valor pecuniario diferente. Entonces, pues, exactamente el valor que representen dichas fichas, pues se constituirá como la base imponible de IEPS. La ley del IEPS establece, ya refiriéndonos ahora, ya vamos al siguiente elemento, también un elemento que sirve para la cuantificación, lo acabamos de mencionar, las tasas, y IEPS maneja varias cuotas, ¿no? Varias y hasta combinadas, como acabamos de mencionarlo en el caso de cigarrillos. La ley del IEPS establece tasas fijas o cuotas, y aquí yo lo quise destacar en la diapositiva, algunas muy altas,
como en el caso de los cigarrillos que ya les acabo de comentar, que estamos hablando de tasas del 140%, más una cuota adicional. El caso de bebidas alcohólicas, que también están categorizadas por grados de alcohol. A mayor grado de alcohol le corresponde una mayor tasa, tasas que pues rondan o superan el 50%. Si lo viéramos en un impuesto que no tuviera una finalidad extrafiscal, la tasa, diríamos, pudiera impugnarse por confiscatoria, pero al tratarse de, como platicábamos la clase pasada, de un impuesto extrafiscal en donde la finalidad recaudatoria se queda en un segundo término, pues la finalidad primordial es el cuidado de la salud pública o bien fomentar algún tipo de actividad, ¿verdad? Entonces, o inhibir un tipo de actividad, como es el caso del IEPS para cigarros, cigarrillos, tabacos labrados, para bebidas alcohólicas, para el consumo de cerveza, para el consumo de bebidas energetizantes, para el consumo de alimentos altamente calóricos con la densidad que ya apuntábamos, 270 kilocalorías por cada 100 gramos y que no tengan un contenido alimenticio, ¿no? Entonces, si no tuviera esa actividad, no tuviera esa finalidad extrafiscal, pues diríamos la cuota es confiscatoria, pero al tener esta finalidad extrafiscal es que se salva esta tasa y se considera legal y miren, ustedes pueden ver que cada vez que el legislador mueve la tasa a cualquiera de estos productos, vamos a pensar que en este paquete económico se propusiera que aumentara para bebidas endulzadas para refresco el IEPS, porque creo que por ahí un subsecretario andaba alguna vez lo mencionó, que sería conveniente que tuviera un impuesto todavía más alto del que tienen los refrescos. Suponiendo que en este paquete económico hubiese una propuesta para aumentar este impuesto a los refrescos. Lo que acto seguido, en cuanto entra en vigor la disposición, se viene prácticamente una avalancha de amparos de toda la industria. Aunque, ¿por qué? Porque se incrementa la tasa y ya sabemos cuál va a ser la historia jurídica de esos amparos. Se va a terminar confirmando la constitucionalidad y sustentándose en argumentos en donde se destaca el fin extrafiscal. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Bien, digo para que lo tengan presente ahí también. Tenemos por último, el último elemento del IEPS, la época de pago. ¿Cómo se paga este impuesto especial sobre producción y servicio? Pues el impuesto se determina también de manera mensual en la mayoría de los casos, y se paga a más tardar el día 17 del mes siguiente aquel al que corresponda el pago, es decir, es similar o se empata, se lleva a cabo el pago al igual que el impuesto al valor agregado. Tratándose de importación, el pago se hace conjuntamente cuando existe o cuando aplica al impuesto general a la importación, y aquí en la diapositiva no lo dice, pero también se hace de manera conjunta
con el IVA. Como acabo de mencionar en el momento de la causación, aquí la época de pago es igual. Cuando se va a llevar a cabo el desaduanamiento de las mercancías, se pagan todas las contribuciones relativas a la importación, que es IVA, que si fuera una mercancía grabada con IEPS, el IEPS, y si fuera una mercancía que también estuviera grabada con impuesto general a la importación, de la misma manera, ¿no? Entonces, bien, cuando se trate de bienes por los que no se esté obligado al pago del impuesto general a la importación, pues bueno, los contribuyentes, es simplemente una puntualización, pero la verdad de las cosas es que si por ejemplo estamos hablando de la importación de un bien que está grabado con IEPS pero está exento de impuesto general a la importación, pues igual en el momento en que se van a desaduanar las mercancías es que se deberán de pagar, se deberá de pagar este impuesto seguro con el IVA que le correspondiera, salvo que también estuviera exento de IVA. Bien, en el caso de ya para concluir este impuesto, pues revisando un poco también las formalidades, me llamó la atención y por eso lo destaqué en la diapositiva. Tratándose de IEPS en bebidas alcohólicas, la manera dentro del conjunto de obligaciones formales que se tienen cuando se trata de bebidas alcohólicas de IEPS en materia de bebidas alcohólicas, a los envases que contienen esas bebidas alcohólicas se les colocan precintos y marbetes. Precintos cuando son bebidas alcohólicas que son envasadas, vamos a decir un tanto a granel, 1 litro en un envase determinado, le ponen ahí un precinto prácticamente, o los marbetes también y los hologramas correspondientes. Es una obligación formal, y que además esta obligación pues está, como cualquier otra obligación, sujeta al ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, si por ejemplo la autoridad fiscal llega a una vinatería o llega a algún lugar donde se expenden por copeo bebidas alcohólicas, pues debe poder comprobar que estas bebidas alcohólicas están ahí o se están sirviendo de envases que cuenten con estos marbetes y precintos. Bien, suponiendo que estos marbetes o precintos se le pierdan al contribuyente, debe presentar un aviso ante la autoridad fiscal. Este aviso hoy en día se presenta mediante el buzón tributario dentro de los 15 días siguientes a la obtención de la documentación comprobatoria correspondiente. ¿Y cuál es la documentación comprobatoria correspondiente? El acta de robo o bien de pérdida de dichos marbetes o precintos ante el Ministerio Público o acta ante notario público, debiendo relacionar los números de los folios de cada uno de los marbetes o precintos que han sido extraviados o que le fueron sustraídos al contribuyente. Entonces, pues ahí tenemos que el notario público puede llegar a algún día, más bien le pueden llegar a solicitar este tipo de servicio, es decir, un acta en donde conste la pérdida o el robo o extravío de marbetes o precintos que iban a ser colocados en los envases de bebidas alcohólicas, pero pues ya no los tiene, ya no cuenta con ellos el contribuyente.
Pues bueno, esto sería grosso modo, de una manera muy sucinta, el impuesto especial sobre producción y servicios. Como les digo, otro impuesto al consumo, el tercero en importancia recaudatoria a nivel federal. Luego tenemos otro impuesto que puede ser pagado por las empresas, el impuesto sobre automóviles nuevos. Es otra vez un impuesto a un consumo muy específico, como lo son los automóviles nuevos. Vamos a seguir la misma dinámica, va a ser todavía más sintético este impuesto, la revisión de este impuesto. Vamos viendo cada uno de los elementos de este impuesto. Son sujetos pasivos de este impuesto sobre automóviles nuevos las personas físicas y las morales. ¿Por qué? Porque hay empresas y bueno, estos primeros módulos van más enfocados hacia personas morales, pero también se considera empresa cuando una persona física lleva a cabo actividades empresariales. Por eso es que las leyes refieren personas físicas y morales que realicen, aquí sí, la enajenación de automóviles nuevos o la importación definitiva de estos vehículos, siempre que se trate de personas distintas al fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de estos vehículos. Bien, es un impuesto también muy parecido, muy similar tanto al IVA como al IEPS, solo que aquí pues el hecho imponible vamos a ver que consiste en la enajenación de automóviles nuevos, ¿no? Y ¿qué es lo que sucede? Al ser un impuesto al consumo, también es un impuesto que se repercute económicamente, es decir, que se traslada, ¿no? Por eso es que el consumidor final termina pagando este impuesto. Entonces van a estar obligados al pago de este impuesto sobre automóviles nuevos las personas físicas o morales que enajenen automóviles nuevos, entendiendo por automóvil nuevo el que se enajena por primera vez al consumidor por el fabricante, el ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante en el ramo de vehículos, ¿no? Pues esto es muy común poderlo apreciar cuando quienes hayan tenido oportunidad de adquirir un automóvil nuevo, pues en la factura pueden ver que este impuesto les ha sido les impacta económicamente. Bien, también es hecho imponible de este impuesto cuando se importan en definitiva al país automóviles. Siempre que, y este requisito es muy importante, siempre que se trate de personas distintas al fabricante, al ensamblador, al distribuidor autorizado o comerciantes en el ramo de vehículos. Propiamente es cuando un particular pues le gustó algún automóvil que no se vende aquí en el país y es su deseo importarlo directamente. Básicamente es ello. ¿Por qué? Porque si quien lo está importando es el distribuidor autorizado o es el ensamblador o el mismo fabricante, pues entonces no estamos hablando que se realice el hecho imponible. Bien, ¿cuál es? Ya vimos entonces sujeto, vimos el objeto en sí es el automóvil nuevo,
pero desde el punto de vista fiscal el objeto pues lo tenemos que ver reflejado o tratado dentro de las disposiciones que se refieran al hecho imponible. Por eso es que ahorita acabo de mencionar estos dos hechos imponibles, la enajenación, que es la más común, y luego la importación, siempre y cuando esta importación no sea realizada por el distribuidor autorizado, por el fabricante, por el ensamblador. Y en cambio, cuando nos referimos a la enajenación, sí es la enajenación que se hace por primera vez al consumidor. Bien. Ok. La base imponible, decimos, es el precio de enajenación del automóvil hacia el consumidor. ¿Cuál precio? Pues bueno, dependiendo en dónde se esté causando. Lo más ordinario, lo más común es del distribuidor autorizado a el primer consumidor que compra ese automóvil nuevo, ¿no? Entonces, la base imponible es ese precio. Pero si quien está enajenando es directamente el fabricante o el ensamblador, será el precio de la operación. Tenemos aquí alguna peculiaridad, nada más por no dejarla de mencionar. Tratándose de automóviles blindados, excepto los camiones, la tarifa se aplica al precio de enajenación sin incluir el valor del material utilizado para el blindaje. En ningún caso el impuesto que se tenga que pagar por estos vehículos será menor al que tendría que pagarse por la versión de mayor precio de la enajenación de un automóvil sin blindaje del mismo modelo y año. Sí, esto es cuando acudimos a las agencias que normalmente son distribuidores de automóviles nuevos, pues respecto de cierta marca, de cierto modelo de automóvil, pues existen distintas versiones, desde las menos equipadas hasta las más equipadas. Ahora bien, dice, nos señala la ley que tratándose de la característica del blindaje, no se considera el valor de los materiales que se utilizaron para el blindaje para determinar este impuesto sobre automóviles nuevos, o sea, no entra, ¿no? Sin embargo, y esta es una peculiaridad, dice, cuando no exista, exacto, dice, en ningún caso el importe del impuesto será menor al que tendría que pagarse por la versión de mayor precio de enajenación de un automóvil sin blindaje, ¿no? Entonces, esto es, vamos a pensar un automóvil de un cierto modelo en la versión más económica. Vamos a pensar en la versión más económica, pero dadas las condiciones de seguridad, etcétera, pues la empresa que lo va a adquirir decide que quiere que esté blindado. Entonces, primer punto, la base para aplicar ISAN es el precio del vehículo. ¿Cuánto te va a costar el vehículo? Bueno, vamos a pensar 300,000 pesos. Bien, 300,000 pesos, se va a blindar,
sí se va a blindar, no se considera el valor del material utilizado, sí se considera el trabajo del blindaje. Vamos a pensar que queda en 320,000 pesos, ¿no? Ya la base imponible. Bueno, pues habrá que comparar qué impuesto me generan esos 320,000 pesos, qué impuestos sobre automóviles nuevos me generan esos 320,000 pesos, y lo voy a contrastar. Lo voy a contrastar contra el impuesto sobre automóviles nuevos que me causaría la versión más equipada, más acabada, más cara de ese mismo modelo, de esa misma marca, de ese mismo, bueno, cuando me refiero al modelo también me refiero al año, ¿no? Entonces, el ISAN de la versión más alta sin equipar no puede ser mayor al ISAN que me causaría una unidad de modelo, vamos a llamarle, porque pues creo que de hecho le llaman así, en la versión básica, aun cuando esta versión básica, el que lo está comprando el cliente lo pidiera que se lo blindaran. Entonces, pues sí, es una peculiaridad muy, muy específica, ¿no? Bien, muy bien. No formará parte del precio de la base el IVA, ¿no? Bueno, cuando menos, porque eso de considerar, que ya lo vimos en IEPS y lo vamos a volver a ver en el impuesto general a la importación, esto de considerar parte de la base el importe de las contribuciones, desde mi punto de vista no debe de ser. Sin embargo, las leyes fiscales tienen varios supuestos que sí sucede. Bien, la base imponible en el caso de automóviles de importación definitiva, incluyendo los destinados a permanecer definitivamente en la franja fronteriza norte del país y en los estados de Baja California Sur y la región parcial del estado de Sonora, el impuesto se calcula aplicando la tarifa establecida en la ley al precio de enajenación, adicionándole el impuesto general a la importación y las demás contribuciones que tendrían que pagarse con motivo de la importación, con la excepción del impuesto al valor agregado. Pues bueno, entonces aquí nos dice, se maneja una base imponible específica para cuando se trate importación de automóviles que ya vayan a permanecer en forma definitiva en cierta zona en específico. ¿Cuál zona? Dice la franja fronteriza norte. Aquí solamente recordando exactamente donde está la línea divisoria de un país con otro. En este caso, por el contenido de la diapositiva y de la disposición legal, diríamos exactamente de donde está la línea divisoria de México con los Estados Unidos de Norteamérica, 20 kilómetros hacia adentro, se considera todos los 20 kilómetros. Hagan de cuenta que tenemos un mapa del país de México y exactamente de donde está esta línea divisoria geográfica, medimos y marcamos con amarillo a lo largo de todo el mapa lo que corresponderían a 20 kilómetros. Estos 20 kilómetros se denomina, jurídicamente hablando, la zona fronteriza. Es una zona que le corresponde realmente a la federación. Y además dice, en los estados, además de esta zona fronteriza, suponiendo que lo estuviéramos ahí marcando con amarillo, también dice, esta base se aplicará
para el impuesto sobre automóviles nuevos a los estados, a los dos estados de California, es decir, Baja California y Baja California Sur, y una región parcial del estado de Sonora. Bien, entonces la base imponible va a ser el valor de la enajenación más le vamos a adicionar el impuesto general a la importación. Bien. Refiriéndonos al siguiente elemento, les dije que en estos impuestos íbamos a ir un poquito más rápido. Se aplica una tarifa de doble progresividad cuyos valores son actualizados por lo regular cada año. Los rangos se establecen de acuerdo con el precio de enajenación del automóvil. Pues bueno, acuérdense que en estas tarifas de doble progresividad están integradas pues por una columna que dice límite inferior, otra que dice límite superior, otra que me da una cuota para aplicar en ese rango, y luego un porcentaje o en la última columna un porcentaje, una tasa que debe aplicarse al excedente. Es decir, es como en las tarifas de predial, es como las tarifas de impuestos sobre la renta de las personas físicas. Ubico el valor, en este caso, cuál es el valor del automóvil, en qué rango está, y inventando un poco que existiera un rango que fuera de 300 a 400 mil pesos, pues lo ubico ahí y ya sé que le corresponden la información de ese renglón. Límite, habíamos dicho, el automóvil nos costó 320 mil pesos, entonces el límite inferior son 300 mil pesos, hay un excedente de 20 mil, lo multiplico por la tasa que está en la última columna, me arroja una cantidad y le sumo la cuota fija, y entonces ya tengo el importe del impuesto correspondiente. Bien. Hay algunas excepciones a la aplicación de esta tarifa progresiva. Puse solamente un ejemplo. Dice, tratándose de camiones con capacidad de carga hasta 4.250 kilogramos, incluyendo los tipo panel con capacidad máxima de 3 pasajeros y remolques y semirremolques tipo vivienda. Entonces dice, al precio de la enajenación, que vamos, la base imponible, si fue aquí el precio de la enajenación, se le aplicará la tasa simplemente del 5%, es decir, aquí se aplica una tasa fija. Por lo tanto, en impuestos sobre automóviles nuevos, al igual que después lo vamos a ver en un ratito más en los impuestos, y digo los porque hoy en día son impuestos locales a lo largo de casi todas las entidades federativas, pocas entidades puede que no lo tengan. El impuesto sobre la tenencia, pues importan las características del automóvil o del vehículo. Entonces hay que fijarnos en la ley si en el caso del vehículo se especificara algo muy concreto para ese tipo de vehículos, ¿no? O para esa característica del vehículo. Hay reglas generales, pero también hay algunas reglas muy casuísticas. Y bueno, no podemos ver aquí todas las reglas casuísticas porque pues nos llevaría toda la tarde, pero es simplemente un ejemplo. Bien, el impuesto se calcula por ejercicios fiscales, dice, excepto en el caso de autos importados, porque les decía, normalmente el supuesto de hecho imponible de importación para que cause IVA
lo más común es un particular que de pronto se le ocurrió que cierto modelo no se comercializa en el país y desea importarlo, ¿no? Entonces, a través de una empresa, pues hace la importación de este vehículo a través de una agencia aduanal y causa el impuesto sobre automóviles nuevos cuando este automóvil es nuevo, obviamente. Entonces ahí pues lo que me preguntaban un poquito al final de la clase pasada, son operaciones eventuales. Aquí también la importación realmente es eventual, ¿no? En cambio, si hay un Nissan, digamos, de manera ordinaria, cuando las agencias o los fabricantes, excepcionalmente, pero las más de las veces son las agencias distribuidoras, enajenan al público en general estos automóviles nuevos. Para estas agencias, pues el impuesto se calcula por el ejercicio fiscal. Y estos contribuyentes llevan a cabo pagos provisionales también a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del ejercicio, por las operaciones que se llevaron a cabo durante el mes inmediato anterior. Y nuevamente vuelvo a destacar algo que ya había mencionado la clase pasada, esta situación de que los pagos provisionales de renta se llevan a cabo, de impuestos sobre la renta se llevan a cabo más tarde el día 17, los pagos definitivos de IVA también a más tardar el día 17, los pagos de IEPS también a más tardar el día 17. Aquí tenemos otra contribución que en caso de que se tenga que pagar porque se causó, también se cumple el día 17 a más tardar, ¿no? Entonces lo veíamos como una facilidad administrativa. Bien. Época de pago, pues bueno, ya lo acabamos de decir, cuando es enajenación, y tratándose de importación, pues no lo habíamos destacado como época de pago, pero sí lo habíamos mencionado. Se pagará este impuesto sobre automóviles nuevos tratándose de autos importados en el momento en que se va a desaduanar el automóvil. Bien. Grosso modo, ese sería el impuesto sobre automóviles nuevos. Bien, entonces ahora vamos a hablar muy brevemente de este impuesto que tiene un nombre muy largo, pero que vamos a ver que en la jerga fiscal lo conocemos como impuesto del tiempo fiscal. Un impuesto que recaudan las empresas concesionarias en estaciones de radio y televisión. Bien, el nombre completo, así como lo ven aquí en la diapositiva, es el nombre oficial del impuesto, así se llama el impuesto: impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por ley en los que intervengan empresas concesionarias de bienes del dominio directo de la nación. Ese es el nombre del impuesto. Por eso es que coloquialmente se le conoce como el impuesto del tiempo fiscal, tiempo aire pagado por concepto de impuestos. Aquí solamente distinguir: estas empresas concesionarias de estaciones de radio y televisión de algún modo le brindan al Estado dos formas de tiempo aire. Un tiempo aire que están obligados a darlo de manera gratuita por una ley que les regula, y este tiempo que tiene
que se otorga al Estado de parte de estas estaciones de radio, concesionarios de estaciones de radio y de televisión, pero por concepto de un pago fiscal. Este impuesto fue creado realmente en 1968, o sea, existe desde hace mucho tiempo, pero el último decreto lo ubicamos en el 10 de octubre de 2002, expedido en un decreto también, quiero llamar la atención de ustedes. Venimos hablando de renta, venimos hablando de IVA, hablamos de IEPS, hablamos de ISAN, y todos estos impuestos tienen una ley especial. Ahora nos encontramos con un impuesto cuya base legal es un decreto. Esto no lo hace inconstitucional porque al final los decretos tienen el rango formal de una ley. Sin embargo, a mí sí me llama la atención de que no tenga una ley especial y que su fundamento legal sea un decreto expedido por el presidente de la República. Continúo y ahorita les daré mis comentarios también al respecto, porque es un impuesto que me causa bastante, pues vamos a dejarlo en ruido, ¿no? Que realmente lo que me motiva es una serie de comentarios. Los concesionarios que tengan la calidad de responsables solidarios, ¿por qué? Porque quienes pagan el impuesto son las empresas que se anuncian en esas emisoras de radio o en las televisoras. Diríamos Genomalab, La Costeña, suponiendo que ya la verdad es que como ahora con los canales de streaming a veces ve uno poquita televisión, ¿verdad? Y no tengo a la mano tantos ejemplos, pero cualquier empresa que se anuncie en el radio, en la televisión, le van a cobrar y va a causar este impuesto. Y los concesionarios son, como lo dice el decreto, responsables solidarios. Y vean, aquí viene el mecanismo que a mí me llama mucho la atención, me hace mucho ruido. Es un impuesto que estos concesionarios recaudan de las empresas que se anuncian en la tele y en el radio, lo recaudan en efectivo y lo enteran al fisco en tiempo aire. Y todavía más, pagan la contribución con los minutos que señala el decreto. Prácticamente no importa, que sí, también hay un mecanismo que les limita cuántos minutos ellos pueden otorgar para anuncios, ¿no? Pero no importa si se anunciaron, por decir algo, 20 horas durante el mes, o si tuvieron contratados anuncios por 10 horas, no importa, van a pagar la contribución, dice, con 18 minutos diarios de transmisión en el caso de estaciones de televisión y con 35 minutos diarios en la radio, en las estaciones de radio. El objeto de este tiempo aire dice difusión de materiales grabados del Poder Ejecutivo Federal, también con una duración de 20 a 30 segundos. Después por ahí hace una puntualidad que dejé aquí,
pero quiero volver a llamar la atención de ustedes sobre la manera en que opera este impuesto, ¿no? Un impuesto que recaudan en efectivo y lo enteran aquí sí prácticamente en un servicio, que es otorgar el tiempo aire dentro de un horario que va de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Ahorita hay otra diapositiva que menciona el horario, pero este tiempo son 18 minutos en televisión y 35 en el radio. Todos son minutos al día, ¿no? Diarios. Pero es muy curioso, como les mencionaba en otro momento, si nosotros analizamos cualquier ley de ingresos de la Federación, vamos a ver que el artículo 1 en su primera parte, ya diríamos tan pronto como se abre la ley de ingresos, viene una lista de los impuestos a recaudarse. Y ahorita aquí en la computadora voy a abrir, no para que lo vean propiamente, pero sí para yo comentarlo, una ley de ingresos. Debo de tener por aquí ley de ingresos, en donde ley de ingresos. Bueno, la cuestión es que para no entretenerme yo ahí, vamos a ver que en este artículo primero va describiendo las cantidades que se estiman se van a recaudar por cada uno de estos impuestos. Dice impuestos sobre la renta, tantos millones, que creo que ahora ya en renta sí se rebasa el billón, si no mal recuerdo. Luego, impuesto al valor agregado tanto, impuesto especial sobre producción y servicios, y hasta desglosa cada uno de los conceptos. Y cuando llega este impuesto, pues no encontramos un monto de este impuesto, y más bien párrafos abajo, normalmente párrafos abajo me señala la cantidad estimada, y nos dice que este impuesto que se paga en especie se estima más o menos en determinado valor, tantos millones de pesos. Normalmente una cantidad ha venido siendo una cantidad en millones de pesos. Entonces a mí me queda un poco la idea, no sé ustedes cómo lo vean, pero me parece un poco un tipo de impuesto que realmente beneficia de sobremanera a estas radiodifusoras y a estas televisoras, ¿no? Ya imaginemos un poco que el IVA que recaudáramos lo pagáramos nosotros con servicios profesionales. Pues lo sentiríamos y que aparte nos dijeran, bueno, no importa cuánto recaudaste de IVA, simplemente tendrás que trabajar para el Estado 35 minutos al día. Pues en muchas ocasiones diríamos encantados, ¿verdad? O sea, comparando en lo que valoramos 35 minutos de servicio, comparándolo con el IVA que quizá hubiésemos recaudado, porque fíjense, es un impuesto que recaudaron, ni siquiera se trata de un impuesto que ellos hayan causado, como pudiera ser un impuesto sobre la renta, ¿no? Que dijeran, bueno, es parte de su impuesto sobre la renta. No, es un impuesto que recaudaron ya en efectivo y ahora lo entregan en especie, y esta especie es
tiempo aire, y además la ley les da el decreto, perdón, yo con la ley, porque los impuestos deben de estar establecidos en una ley, y en este caso está en un decreto con el rango de ley, vale, pero vean, o sea, primero en un decreto expedido por el Ejecutivo, segundo, un impuesto que recaudan en efectivo y enteran en especie, tercero, el entero se reduce a cierta cantidad de minutos, hayan recaudado mucho o poco de este impuesto. Bien, entonces y con 30 para la difusión. Muy bien, entonces, y nos especifica ahí también para la difusión de materiales grabados del Poder Ejecutivo. Bueno, también quiero mencionar que no en el decreto fiscal propiamente, sino ya en las leyes que regulan a la radio y a la televisión, propiamente leyes que tienen que ver con el tema de comunicaciones, también especifican cómo se distribuye este tiempo aire. Y por ejemplo, ahorita estamos prácticamente en las puertas de un año en donde habrá elecciones en algunos estados. Este tiempo aire debiera de estarse destinando en parcialmente a las campañas, y resulta que a través de un decreto el presidente de la República les regresó este tiempo aire a las estaciones de radio y de televisión, o sea, para completar el paquete, diríamos, de un impuesto altamente benéfico para quien lo recauda, que son las empresas de radio y televisión. Te regreso ahí el tiempo aire, ¿no? Siendo que este decreto, no me acuerdo la fecha exacta, pero es del mes de abril de este año. Digo, esto es una opinión muy, muy personal. No concuerdo con la devolución de este importe de tiempo aire, porque, pues, ¿por qué no mejor se modificó la distribución del tiempo aire y se dedicó todavía, por ejemplo, a estar insistiendo sobre temas de salud pública, sobre medidas de higiene que no sobran en estos tiempos de emergencia sanitaria? Sí se necesitan espacios publicitarios, sí ha habido publicidad al respecto, no podemos decir que no, ¿verdad? Salimos a las calles y encontramos pues carteles virtuales o carteles impresos sobre el uso del cubrebocas, sobre desinfectarnos las manos, ya sea lavándonos, usando estos geles sanitizantes, etcétera, etcétera, pero no sobra ser insistente sobre el tema. Entonces, ¿por qué regresar este tiempo aire, no? Yo me lo pregunto. Bien. Ok, y sí, en efecto dice, si el Ejecutivo no utilizare total o parcialmente los tiempos para la transmisión, deberá hacerlo el concesionario para sus propios fines, o sea, les devuelve el tiempo aire, les devuelve lo que recaudaron, se puede decir, lo que ellos enteran en especie. Imagínense. Bien, puntualiza el decreto que los tiempos de transmisión son distribuidos dentro de un horario de 6 de la mañana a las 12 de la noche en cada radiodifusora o televisora de que se trate.
en términos de los requerimientos que emita la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Para la distribución de los tiempos, como les decía, hay reglas en donde pues la secretaría que lleva la batuta es la Secretaría de Gobernación. También participa de algún modo la Secretaría de Hacienda, porque las dependencias que tienen necesidad o que tienen la intención de utilizar también parte de este tiempo aire, pues le solicitan también a la Secretaría de Hacienda el poder llevarlo a cabo. Bien, revisando como lo hemos venido haciendo con los demás impuestos, ya en las diapositivas, como verán, les puse solamente impuesto tiempo fiscal para no repetir el nombre tan largo que tiene el impuesto. Yo me pregunto si hasta el nombre del impuesto no será también como una manera de querer esconder un poco de este impuesto, porque curiosamente yo pues por mi trayectoria y por mi edad he acudido a distintos foros en donde se hablan sobre impuestos y muchas veces se desconoce la existencia de este impuesto, aunque sea un impuesto federal. Y muchas veces se confunden cuando les hablan de el tiempo aire que las radiodifusoras y televisoras deben de dar al Estado, se confunden también con el tiempo aire que están obligados a darla de manera gratuita. Como yo les decía al inicio, es aquí pues tenemos estos dos tipos de tiempo aire concedidos al Estado, uno abiertamente de manera gratuita y el otro a título de pago del impuesto. Bien, los sujetos, las personas que realizan los pagos considerados como el objeto del impuesto. Vuelvo a mencionar, aquí también yo veo un poco como de intención ahí un poquito extraña, porque los sujetos son los anunciantes, quien se anuncia en la radio, quien se anuncia en la televisión, son los sujetos del impuesto. Y en cambio uno puede ver el decreto, que además no es nada largo, al contrario es muy corto, y pareciera que el sujeto son las concesionarias y no, o sea, las concesionarias son responsables solidarios porque son recaudadoras de este impuesto y son las que además cumplen con declarar ante el fisco. Claro, también desde un punto de vista de control podemos darle otra lectura, podemos decir que le resulta a la autoridad fiscal controlar más fácil a estas concesionarias que a las personas físicas, morales, pues la mayoría son empresas que se anuncian en las televisoras y en las radiodifusoras. El objeto de aquí son los pagos al concesionario, los pagos que a las empresas que por arreglos con el concesionario contratan los servicios y se prestan algunos otros complementarios, ¿no? Bien, la base imponible es la suma de los pagos en efectivo o en especie efectuados por el sujeto pasivo. Suponiendo que la radiodifusora o la televisora hubiese, vamos a imaginar que un anunciante fuera una aerolínea y en vez de pagar el impuesto en efectivo le hubiese pagado en especie a la televisora y la base imponible pues
va a decir, bueno, pues los servicios por anunciarte cuestan tanto, hubiese sido tanto de impuestos, y me vas a pagar, por ejemplo, en boletos de avión, pues los voy a querer de esta manera. Es simplemente asignarle un valor pecuniario a un pago en especie, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí sí lo que aplicamos es una tasa que además, déjenme decirles, se ha sido modificada. Antes era una tasa del 25%, hoy tenemos una tasa del 12.5%. Aparentemente, la reducción diría, hay otro beneficio para las radiodifusoras y televisoras o para quien lo pague. En el fondo no, porque como el impuesto se aplica a las anunciantes, vamos a pensar que a la anunciante le cobraron $1 millón de pesos por anunciarse sin considerar este impuesto. 1 millón. Antes la tarifa era de 25%, entonces hubiese tenido que pagar 1.250.000 pesos, más el IVA además, ¿no? También 1.250.000, nada más para ubicar la cantidad del impuesto. Antes era 25%, es decir, antes la anunciante hubiera pagado 250.000 pesos. Si la tarifa se reduce, la anunciante hoy paga la mitad, o sea, 12.5%, en vez de pagar 250.000 pesos por concepto de este impuesto, va a pagar 125.000 pesos. De todas maneras, la televisora y la radiodifusora pues van a pagarle al Estado con 18 minutos la televisora, 35 minutos la radiodifusora, o los 20 minutos si son los tiempos para el titular del Ejecutivo, ¿no? Entonces, la reducción de la tarifa a quien realmente beneficia son a los anunciantes. Las agencias difusoras, concesionarias de radio y de televisión, al final terminan pagando lo mismo, solamente recaudan menos. Bien, la época de pago es dentro de los 20 días siguientes a aquel en que se hubieran recibido los pagos, ¿no? Se presentan declaraciones mensuales, y este es grosso modo este impuesto del tiempo fiscal. Y bueno, vamos a otro impuesto. Solamente le dediqué una diapositiva, dada la poca importancia económica que tiene, y además pues es también uno de los impuestos que dentro del sector empresarial está muy enfocado al sector de los hidrocarburos. Entonces, pues bueno, vamos a ver aquí en esta diapositiva cuáles son los elementos estructurales de este impuesto. Lo mismo, puse solamente la abreviatura del impuesto, ya que pues es un nombre largo. Se denomina impuesto a las actividades de extracción y exploración de hidrocarburos. ¿Quiénes son los sujetos de este impuesto? Los asignatarios. Recordemos que tuvimos una reforma jurídica llamada
estructural en el 2015 para el tema de los energéticos y muy particularmente hacia los hidrocarburos, y ahí surge la figura de la asignación. Ya no es propiamente una concesión lo que el Estado otorga a la persona, el título que el Estado otorga a la persona para que pueda explorar o extraer en materia de hidrocarburos, sino lo que otorga es una asignación. Ya con la asignación, el asignatario, que por ejemplo en las más de las veces ha sido Pemex o CFE, pues pueden a su vez celebrar contratos con particulares para llevar a cabo propiamente las actividades, pero por lo pronto el sujeto de este impuesto, pues es un impuesto muy especial, son estos asignatarios. El hecho generador del impuesto, pues como el nombre mismo del impuesto lo menciona, son las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. La base imponible, ¿cómo se aplica el impuesto? Por área contractual y de asignación por kilómetro cuadrado. ¿Y cuál es la tasa o tarifa o cuota que aplicamos en este impuesto? Para la actividad de exploración en materia de hidrocarburos es de 1,500 pesos por kilómetro cuadrado, pues realmente, como vemos, se trata de una cantidad mínima, y de 6,000 pesos por kilómetro cuadrado cuando ya se esté en la fase de extracción del hidrocarburo. Cuando uno ve estos elementos cuantificantes de este impuesto a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, se explica por qué es tan bajo el monto estimado a recaudarse por concepto de este impuesto, porque pues también la tarifa es muy baja, 1,500 pesos, 6,000 por kilómetro cuadrado, pues es muy poco. Pero probablemente algunos estén cuestionando, bueno, pues entonces, ¿qué sentido o qué utilidad económica nos va a estar dejando la reforma energética en los términos que todavía se encuentra hoy? Digo, creo que ya lo empezamos a ver. Hoy hubo por ahí una modificación en la estructura administrativa, refiriéndome específicamente a SENACE. Digo, es comentario aparte, entre paréntesis, porque no es un tema estrictamente fiscal. Entonces yo les decía, probablemente se estén preguntando, entonces, ¿en dónde está la utilidad o el beneficio económico que como país nos debe de estar dejando la reforma energética? Pues resulta que los beneficios económicos se pretenden obtener en materia de los impuestos, vamos a llamarles ordinarios, comunes, frecuentes, para cualquier tipo de actividad empresarial, es decir, en materia de impuestos, se espera recaudar impuestos sobre la renta, se espera recaudar IVA, se espera recaudar IEPS también, se recauda una muy buena cantidad de IEPS en este tema de los hidrocarburos. Entonces, este impuesto pues simplemente fue un ingreso tributario adicional para tratar un poquito de nivelar
lo que por ingresos tributarios se obtenía antes de la reforma en materia energética de 2015 que con lo que se obtiene hoy en día. ¿Por qué? Porque el matiz más importante en la reforma energética lo dio la privatización, corrijo el vocablo, la participación de los particulares en este tipo de actividades que tienen que ver con los hidrocarburos. Sí, ahora sí lo puedo decir, la idea de la reforma energética en un principio era que se fuera permeando cada vez más esta participación de los particulares, al punto de que quizá algún día, no sabemos cuándo, porque la Constitución hoy por hoy no lo permite, sigue diciendo que los hidrocarburos son bienes de la nación. Entonces, pero sí se iba caminando, o el objetivo aparentemente si era llegar a probablemente de aquí a mucho tiempo, a una privatización. Lo que sí es una realidad es que la nota más importante de la reforma energética pues era la participación parcial ya de los particulares en este tipo de actividades. Hoy en día el presidente en turno nos ha señalado de que es muy probable que esta reforma energética a su vez vaya siendo reformada. Ya veremos en qué término, ya lo comentaremos, pero nos quedamos solamente con el comentario de que esta es la razón por la cual existe el impuesto, tratar de nivelar, porque antes de la reforma pues se pagaban 8 tipos de derechos por conceptos de la extracción de hidrocarburos, más además un impuesto que se llamaba de los rendimientos petroleros, y bueno, era una carga tributaria enorme que Pemex a su vez pagaba a el fisco federal. Eso sí es cierto. Entonces con la reforma energética se pretende que esta carga como tal, como una carga específica destinada, dedicada a la industria de los hidrocarburos, no sea gravosa, sino que más bien la industria de los hidrocarburos vaya siendo una industria como cualquier otra industria y que pague impuestos como cualquier otra industria que causa renta, que causa IVA, que causa IEPS, que se hace importaciones, causa impuesto general a la importación, ¿no? De ahí el monto tan bajo de estimado de recaudación, lo pueden ver en cualquier ley de ingresos de la Federación de 2016 en adelante, más poco más o menos, y aparece en la de 2020, en la de 19. Bien, pasemos al análisis de impuestos al comercio exterior. Tenemos como tales, como impuestos al comercio exterior, dos: el impuesto general a la importación y el impuesto general a la exportación. Por eso es que aquí en la diapositiva dice hecho imponible la importación o exportación de bienes. Aquí nos estamos refiriendo a dos impuestos propios y específicos por realizar la operación de comercio exterior. No olvidemos que también la mayoría de las importaciones están gravadas por IVA.
si hiciésemos una estimación de cuánto se recauda por IVA solo por el tema de importaciones y lo comparamos de cuánto se recauda por impuesto general a la importación, sorprendentemente veríamos que es con mucho más, pero con mucho más la recaudación de IVA por concepto de importación que el impuesto general a la importación recaudado. Esto, la primera vez que uno lo hace, pues sí llama mucho la atención, porque uno pensaría, bueno, pues yo pensé que por comercio exterior el IGI sería el impuesto más recaudatorio. Pues no es de ese modo, e inclusive la cantidad también tampoco es tan alta. Es también una cantidad baja. Uno también es de las sorpresas que se lleva cuando uno empieza a analizar este tipo de ordenamientos, y yo creo que es muy importante hacer el análisis, no solamente como profesionistas, como abogados, como contadores, sino toda la población. Sería como el ideal, como el deber ser. Toda la población deberíamos de estar capacitados para acercarnos cuando menos a la versión simplificada de ley de ingresos y de presupuesto de egresos, tanto de la federación como de la entidad federativa en que residamos, así mínimo. Yo siempre comento, si queremos saber qué es lo que realmente le importa a un gobierno, llámese gobierno federal, llámese gobierno local o inclusive municipal, pero sobre todo estos dos primeros, pues basta con analizar ley de ingresos y presupuesto de egresos para saber de dónde está obteniendo sus ingresos, es decir, dónde está la riqueza del país, y en segundo lugar, a dónde está destinando esa riqueza, en qué realmente está gastando. Está gastando en salud pública, está gastando en educación pública. Por ejemplo, yo les puedo anticipar que en la iniciativa el proyecto de decreto de presupuesto de egresos para el ejercicio que viene, 2021, hay un aumento de 3.7 me parece, para el rubro de educación pública. Pero si también vemos que la inflación calculada para 2021 también es de 3.1, pues realmente el aumento no es tan significativo. Sin embargo, ya cuando bajamos a las cantidades, algo que a mí en lo particular sí me causó mucho gusto, veo que se aumenta el presupuesto comparado con el de 2020, que se otorga a la UNAM, al POLI, a la UAM, me parece. Son 3 instituciones educativas de educación superior a las cuales, cuando menos en el proyecto, o sea, vamos a ver de qué manera lo aprueba la Cámara de Diputados, pero suponiendo que lo aprobara como está, pues la educación pública superior va a recibir mayores ingresos en 2021 comparado con 2020. Esto entre paréntesis. El comentario va en el sentido de invitarlos a ustedes y que a su vez ustedes lo hagan con su grupo de trabajo, con sus alumnos, para quienes sean docentes, a acercarse, a enterarse, vamos, siquiera las noticias que tengan que ver con esta iniciativa de ley de ingresos y el proyecto del decreto de presupuesto público, ¿no?
Y al ver esta ley de ingresos, bueno, ya cuando son aprobadas, si hacemos una revisión histórica, no es solamente por lo que hace este año, el monto recaudado por el impuesto general a la importación tampoco es un monto alto. Cuando uno ve estas cantidades por primera vez, se sorprende. ¿Por qué? Porque hoy en día, por el fenómeno de la globalización, pues en México, como muchos países, es un país con un gran movimiento de comercio internacional. Sí tiene un gran movimiento y sin embargo no hay una gran recaudación por este impuesto. Bien, entonces ya tenemos los sujetos. El objeto pues es la actividad de comercio exterior, que ya traducido a el hecho imponible son la importación y la exportación de bienes. La base imponible o base gravable del IGI, del Impuesto General de Importación, es el valor en aduana, salvo que la ley lo establezca de otra manera. ¿Cuál puede ser otra manera? Hay ocasiones en que la base imponible está en la tarifa, está contenida en la tarifa a los impuestos generales de importación y de exportación en una unidad de medida. Por ejemplo, si estamos hablando de importación de ganado, esta se lleva a cabo por cabeza de ganado. Si estamos hablando de tela, curiosamente, pero así lo establece la tarifa, la tela, su unidad de medida para efectos de importación es la unidad de peso, es decir, por kilos. Entonces ahí la base imponible dice es por kilos. En algunos casos es por litros. Entonces eso es excepcional. De regla general, como aparece aquí en la diapositiva, la base imponible es el valor en aduana. Ahorita que refería a la tarifa, sí me gustaría comentar, este impuesto, como muchos impuestos, tiene su ley especial. La ley es la ley a los impuestos generales de importación y exportación, conocida por sus iniciales como LIGIE, pero es una ley que tiene una peculiaridad, ya que este diplomado, dentro de otros objetivos o finalidades, es incrementar también la cultura en estas materias, ya sea tributaria, notarial o de prevención del lavado de dinero. Pues quiero que sepan, para aquellos que aún no lo conocen, habrá muchos que sí lo conozcan, que es una ley de más o menos, le vamos a poner un promedio de 600 cuartillas. Si la abrimos ahí en la página del Congreso, de la Cámara de Diputados, son más o menos 600 cuartillas, para darnos una idea, poco más, poco menos. Pero es una ley que tiene solamente dos artículos y al final de la ley 7 reglas. Uno de estos dos artículos ocupa casi todas vamos a decir, todo el espacio de la ley. Y este artículo no es otra cosa más que el contenido de lo que denominamos la tarifa a los impuestos generales de importación y exportación. Y es simplemente una catalogación, es un catálogo de 5,000 mercancías, y me va diciendo que si se paga o no se paga impuesto general a la importación, es decir, si está exenta o está gravada. Si está gravada, ¿con cuánto está gravada? Si es por unidad de medida o un porcentaje, si es sobre el valor de la mercancía.
y viene otra columnita en donde viene la exportación que dice siempre exentas, ¿no? Entonces, ustedes se preguntarán por qué esas 5,000 mercancías. Son 5,000 categorías de mercancías en donde a su vez deben de clasificarse todas las mercancías habidas y por haber en el mundo y que no estén prohibidas importarlas. Y las reglas son para cuando la mercancía no está llamada por su nombre. Por ejemplo, una mercancía llamada por su nombre sería animales vivos, ¿no? O vamos a decir máquinas para despepitar el algodón. Si no viene llamada tal cual, los agentes aduanales y su personal llevarán a cabo la clasificación y decir, pues esta mercancía a la que más se asimila por las características, además tienen que razonarlo, va en esta clasificación en específico. De las 5,000 que me ofreces, entra en esta. Ese es el trabajo que se hace. Y entonces todo queda en 5,000 categorías distintas que guarda o que contempla la ley. Porque de otro modo, imagínense, primero es imposible, día con día la ciencia, la tecnología, pues van surgiendo mercancías nuevas. Pensemos cuando surgieron funciones de los teléfonos celulares, ¿no? Originalmente surgieron teléfonos celulares. ¿En dónde los clasificamos? No, pues a lo que más se parece es a teléfonos. Ok, se va a teléfonos. Pero cuando los celulares empiezan a tener otro tipo de funciones, como ser cámaras donde se pueden tomar fotografías, donde se pueden reproducir datos, donde se pueden guardar datos, etcétera, etcétera. Inclusive se pueden escanear, ¿no?, estos hologramas. Entonces, pues, ¿en dónde lo clasificamos? Lo mismo los multifuncionales, ¿no? Lo pongo en una copiadora, lo pongo en una máquina para fax. ¿En dónde lo pongo? Entonces, ese es el trabajo de la clasificación. Esa es la razón de ser de la tarifa. Y el último comentario sobre la tarifa. La tarifa la puede mover vamos a decir que a su gusto el Ejecutivo con fundamento, y ya lo vieron en su primer módulo, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 131 constitucional. Bien, luego tendríamos la base gravable. Bueno, ya lo mencionamos, el valor comercial, y deberá consignarse en la factura o en cualquier otro documento comercial y la inclusión de fletes y seguros. Luego tendríamos la cuota, como les menciono, está contemplada, nos remitimos a la tarifa contenida en el artículo 1 de esta ley que ya les mencioné. Conocemos por sus iniciales como LIGIE, Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación. Época de pago: en el momento en que se lleva a cabo el desaduanamiento de las mercancías. Bien, ya un poquito antes de hacer nuestro breve corte, vamos a trabajar igual que la clase anterior. Vamos a hacer un corte a las 6 de la tarde de unos 15 minutos máximo, entre 12 y 15 minutos, para
descansar un poquito y retomamos la clase. Esta vez me llevaré todas sus preguntas para al principio de la clase del martes. El martes estaré todavía con ustedes 2 horas, contestar las preguntas y exponer lo que en el nuevo temario les acaban de enviar, es la unidad número 3. Bien, terminaríamos con los impuestos federales, como les mencionaba, dejando el tema de impuestos sobre la renta para la siguiente unidad y para los siguientes 2 módulos, porque realmente es muy amplio el tema del impuesto sobre la renta. Ahí su temario refiere contribuciones federales, que es lo que estamos viendo ahora. Ya vimos los impuestos federales, ahora solamente quiero referirme a los derechos. Recordar que los derechos son una contribución que se pagan por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, o también se pagan derechos cuando se prestan servicios públicos en funciones de derecho público, es decir, cuando el Estado o la administración pública actúa como ente soberano. Aquí lo que tenemos son los principales derechos federales. Mencionar también que los derechos, todos los derechos deben estar contemplados en el rango federal en la Ley Federal de Derechos. También, si hacemos una revisión histórica de esta ley que existe, pues prácticamente desde que existen las contribuciones, vamos a ver cómo esta ley ha ido adelgazando. ¿Por qué ha ido adelgazando? Porque la intención de las autoridades es que cada vez sean menos los servicios públicos que se presten y que a cambio de ellos se tenga que cobrar una contraprestación directa e inmediata. Se trata de que andando el tiempo a muy largo plazo, muy largo plazo, se llegara a extinguir esta especie de contribución que son los derechos, pero a muy largo. Todavía yo creo que van a subsistir por mucho tiempo. Lo que sí es una realidad es que cada vez son menos los conceptos o los servicios por los cuales se pagan derechos, más en el ámbito federal. Bien, ¿cuáles son los de mayor significado económico? Entre otros, por explotar bosques y áreas naturales protegidas, por la pesca, por el puerto y atraque de las embarcaciones en aguas que se consideran bienes del dominio público de la nación, por el muelle, el embarque, el desembarque. Esto es, si alguien tiene una embarcación, vamos a decir marítima, y la estación en un muelle, pues causa el cobro de un derecho, tanto por el atraque y otro derecho por el muelle, y a lo mejor otro por embarque y desembarque, dependiendo, ¿verdad? Se pagan derechos también por la explotación de las salinas. Acuérdense que México también es un país rico en salinas. Carreteras y puentes las tenemos de 2 formas, tanto aquellas que causan el cobro de un derecho como aquellas que son de uso gratuito. El uso de los aeropuertos, el
aprovechamiento del agua federal, porque acuérdense, y esto lo vamos a mencionar en el siguiente bloque, también tenemos el suministro de agua potable que está previsto en la Constitución como un servicio a cargo del municipio, y que para la Ciudad de México se trata de un servicio local de la entidad federativa. Bien, pero existen también aguas federales, y el aprovechamiento de esta agua federal causa el cobro de derechos. El uso o goce de los que se consideran inmuebles del dominio público también causan el cobro de un derecho. Vamos a pensar que se solicitara y se concediera la autorización para grabar una película en un inmueble que esté catalogado como monumento histórico, pues generará el pago y a su vez el cobro de estos derechos. El aprovechamiento de la vida silvestre, el espacio aéreo, la minería, que es tan importante, también hay un cobro de derechos, porque recordemos que pues se trata de bienes del dominio público de la nación. El uso, aprovechamiento de estos bienes como cuerpos receptores de descargas de aguas residuales, los bienes culturales propiedad de la nación, en el caso que se llegara a otorgar su uso o el derecho a algún tipo de aprovechamiento del mismo, causaría el cobro de derechos. El derecho por el uso, goce o aprovechamiento del espacio aéreo mexicano. Pues bueno, esto es simplemente una mención de cuáles son los principales derechos federales que se cobran a título de contribuciones federales. Son las 6 de la tarde, vamos a nuestro momento de descanso y nos reunimos en más o menos entre 13 y 15 minutitos.